Bienvenidos, manitas, cubiertos de madera para esta manualidad navideña. ¡Empezamos! Lo primero que he hecho ha sido lijar la madera. Este en concreto, veis que es un color distinto, venían con un acabado satinado. Así que lo he lijado todo, estas dos también, y lo he limpiado. Lo siguiente, voy a teñir la madera porque quiero hacer de base del trabajo que sea un decapado. Si no tenéis tinte para madera, también podéis utilizar pintura acrílica y hacer una aguada. Yo lo estoy haciendo con cucharones que he comprado expresamente para este trabajo, pero si tenéis por casa de los que ya están bastante viejos y ya no queréis seguir utilizando en la cocina, los podéis reutilizar en esta manualidad. Seco ya el tinte, vamos a pasarle cera de manualidades o restos de una vela por las zonas donde después queramos que salte la pintura. Yo lo voy a hacer solamente en los bordes. Y ahora ya paso a aplicarle el color. Voy a utilizar una pintura tiza en el tono blanco antiguo, pero también podéis utilizar pinturas acrílicas o pintarlo del color que más os guste. Y con una sola capa va a ser suficiente, porque después vamos a decapar. Pasamos ya a formar el decapado con una lija de grano medio. Fijaros, estas dos ya las tengo. Es un decapado suave y simplemente hay que lijar toda la pieza. La decoración que voy a hacer ahora es muy sencilla. Voy a hacer decoupage con esta servilleta que me enviaron ya hace tiempo de Pinto de Blue. No sé si todavía la tendrán en la web. Yo lo buscaré y si la tienen os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Pero si no estuviese, con cualquier otra servilleta también podríais hacerlo. Y también voy a utilizar esta plantilla. Va a ser un trabajo muy sencillito. Ya tendremos tiempo estas navidades de hacer trabajos que os van a llevar más tiempo. Voy a utilizar estas dos imágenes, la de un muñeco de nieve y la de Papá Noel, y lo primero, recortar justo por la silueta. Medium para decoupage y un pincel de cerdas suaves. Aplicamos una capita muy finita y bien extendida. Vamos colocando la servilleta y una vez ya la tenemos en su sitio, otra vez medium para decoupage, esta vez con más cantidad por encima del centro hacia afuera. Y lo voy a hacer en dos de los cucharones. Una vez seco, vamos a sombrear la silueta con un pincel angular, pintura acrílica en un tono marrón. Humedeceremos el pincel con agua, retiramos el exceso, mojamos la puntita del pincel en la pintura y extendemos sobre una superficie y vamos a ir rodeando todo el diseño. De esta manera le damos un poquito de profundidad. Y en la tercera paleta, que aún no le habíamos hecho nada, voy a hacer un estarcido con pintura roja y pincel de estarcir a pequeños círculos y poco a poco. Es preferible pasarle dos veces pintura que cargar demasiado el pincel, porque si no se nos meterá entre la plantilla y el soporte y no nos quedará bien. Y ahora con un rotulador de pintura acrílica vamos a darle luces al texto.
Y ahora para hacer las sombras, un sombreado, en el lado opuesto en donde dimos las luces. Terminamos con el tema pintura, volviendo a utilizar una plantilla y en el mango de las paletas o cucharones colocamos otra palabrita más. Yo voy a poner Christmas. Para terminar de decorarlos, lo primero, barnizar y proteger todo el trabajo. Un par de capas de barniz. Yo lo voy a utilizar en acabado mate. Y la decoración la termino con unos lacitos y un pequeño cascabel. Y ya están listos. Yo los he decorado de esta manera de pie, también los podéis decorar al revés y poderlos colgar, pero mi intención es en un próximo vídeo hacerles un soporte. Ha sido una decoración muy sencilla y rápida de hacer. Espero que os haya gustado y como siempre darle like al vídeo y compartirlo. Es la manera que tenéis de ayudarme a que el canal siga creciendo. Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos el soporte que voy a realizar para estas paletas de madera. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Hasta el próximo vídeo. Besitos.